Ahora damos paso a la segunda conferencia de la mañana, en la que tenemos el enorme privilegio de contar con Guadalupe Arbona. Aunque no es esta su universidad, tiene muchos amigos aquí, entonces no es completamente nueva, pero bueno, como es de rigor, toca presentarla. Ella es, además, recientemente catedrática, ¿no?, de la Universidad Complutense, por lo que le damos la enhorabuena. Ha sido merecedora de 4 sesenios de investigación hasta la fecha y le respalda una sólida, una apabullante carrera universitaria. Quizás esto de sesenios a los que están fuera del ámbito universitario les suena, ¿qué es eso de, ¿no?, como a chino, a una cosa que a lo mejor dan en máquinas expendedoras, pero ya les aseguro yo que no. Sus estudios se han centrado en la literatura española del siglo XX y en especial en la figura de José Jiménez Lozano, de que es verdad que yo no soy un especialista en el asunto, pero creo que se trata de la mayor especialista del autor, ¿no?, en nuestro país. Bueno, ya no lo va a reconocer, pero así lo creo. Ha dedicado a la figura de Jiménez Lozano un buen número de publicaciones y entre ellas unas conversaciones literarias con el propio autor, publicadas con el título Las llagas y los colores del mundo, en la editorial Encuentro, donde, por cierto, ha dirigido durante 12 años la colección literaria, donde ha publicado grandes nombres, entre otros a la autora de la que hoy versará su conferencia, que es Mercedes Salixach. También ha frecuentado, y con especial fortuna, la creación, más concretamente la narrativa, con títulos como Cuando ellas, que es el último de ellos, publicada en Pretexto, El papiro de Mirai, en Jot Down Books, Enredada en azul, también en Encuentro, y Puerta principal en Encuentro. Como curiosidad, decir que formó parte del tribunal de mi tesis hace ahora 11 años, ahí en la Universidad Complutense, y es curioso, ¿no?, ese rito de paso que es la defensa de la tesis. Nos vemos aquí una década después, ¿no?, en lo que puedo yo, o al menos lo consideraré como un nuevo hito en mi carrera, poder presentar a alguien de su talla intelectual. Así que estoy seguro de que disfrutaremos mucho, así que no me les robo más tiempo y le doy la palabra a doña Guadalupe Arbona. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Es un gusto estar esta mañana aquí con todos ustedes. Doy las gracias a la Fundación Cultural Herrera Oria, que me ha invitado, y a todos los que, no sé si pierden un poquito el tiempo esta mañana escuchando estas cosas que diré. Debo hacer una mención a uno de mis alumnos que me hizo conocer a Mercedes Salixach, que publicó un monográfico en la revista Espéculo y que yo creo que fue un poco, casi diría que el único monográfico serio que se ha publicado en el mundo académico sobre esta figura, que ha sido ciertamente algo silenciada, porque es más famosa por los premios que ha ganado, por la cantidad de obras que ha publicado, etcétera. Yo quiero partir, y en el título ya lo digo, cuando me pidieron el título sobre esta conferencia, quiero partir de la soledad. Y de la soledad como adjetivo de esta mujer, de Mercedes Salixach, que hablará de su soledad y que, en cierto modo, generará sus personajes a partir de este sentimiento que creo que es común a todos nosotros. Por eso lo he titulado Solas las mujeres, de Mercedes Salixach. Y este solas va en interrogación. ¿Tiene algún valor la soledad? ¿Qué significa estar solo? ¿Cuál es el sentimiento y qué arrastra consigo? Bien, este será un poco el leitmotiv que me moverá para ir analizando algunas de sus obras y para ver el valor y el calado que tienen. Hoy día la soledad es mi mejor amiga, confiesa Mercedes Salixach en 2007 a su nieta Alejandra Soler Roch. Quiero empezar con esta frase aparentemente enigmática. Hoy la soledad es mi mejor amiga. Y no la voy a descodificar en un sentido sociológico, podría hacerse y tendría su sentido, es decir, hacer un elenco de los prejuicios y silencios con los que se ha juzgado a la escritora. Se la ha llamado burguesa, católica, producto de la editorial Planeta, autora de bestsellers, etcétera, etcétera. No me voy a centrar en eso, aunque es verdad que ha estado sola en el panorama de las literaturas coetáneas y especialmente ninguneada por la academia, por la universidad donde yo trabajo. Pero hoy lo que me interesa es poner de manifiesto
la feracidad de su soledad, y juego con el título de estas jornadas. Hablo de la fecundidad de su soledad, la fertilidad de este sentimiento humano mirado en su recorrido completo. La soledad es mi mejor amiga. Podríamos pensar, y no sin razón, que la soledad excluye la amistad. La soledad excluye la compañía. Y sin embargo, no es así para la escritora, que con 90 años parece enorgullecerse de esa soledad. Como quien presenta a una amiga que hasta entonces ha estado escondida y que se identifica con esa relación cercana, la escogida, la mejor, la que está a su lado. ¿Se podría interpretar esta soledad con la primera forma de una compañía? ¿Podría ser la más esencial, la que se descubre en el término de su contradicción? En la profundidad de ese deseo de no estar solo. Lo que Sally-Sachs dice con esta frase, la soledad es mi mejor amiga, creo que es una verdad que se cumple en el ser humano consciente de sí, porque la mera manifestación de un sentimiento de soledad está ya apuntando a la necesidad de una compañía y a la necesidad de algo, a la exigencia de algo que nos asista. Y es en ese mismo reconocimiento de la soledad donde se intuyen dos cosas de radical importancia. Uno, la posibilidad de una primera compañía, la amistad con uno mismo. Dos, a la vez la soledad tiene una energía propia que mueve algo más, a la búsqueda más allá de los límites propios. La primera puede llevar a un mayor conocimiento del fondo de la persona. La segunda puede permitir la búsqueda de una compañía a la altura de esa soledad. Cuando preparaba estas palabras y leía o releía algunas de las obras de Sally-Sachs, sucumbí conmovida a esos personajes de mujeres que en su amplia obra se nos muestran solitarias, desvalidas, sin amparo, sin escolta ni protección. Y hay un buen número de ellas, como veremos en las obras que he seleccionado para este momento. Mujeres que acusan la soledad, ya sea por el rechazo de un amor y de todo un pueblo, en el caso de la novela Una mujer llega al pueblo, de 1957, que fue galardonada con el Premio Ciudad de Barcelona, ya sea por la pérdida de un hijo, es el caso del Declive y la cuesta, publicada en 1966, que refiere además o recrea un episodio personal que vivió Mercedes Sally-Sachs, la muerte de su hijo Miguel, ya sea la soledad por la pérdida de un país, es el caso de Goodbye España, título de la novela que nos cuenta el regreso de la reina Victoria Eugenia a España después de años de penoso exilio, que se publicó en 2009. Todas estas soledades que voy a describir ponen en marcha dinamismos en los personajes que se desarrollan en las historias y generan una serie de movimientos, quiebros, cambios, dramas, búsquedas e incluso desenlaces. Las historias de las mujeres ponen de manifiesto que en esta soledad está el origen de su movimiento y, como impulsadas por la soledad misma, se abren a la búsqueda de una compañía. Y esta viene en su faceta amistosa, tal vez no en el modo en el que ellas esperan, pero sí de manera contundente en la ficción. Por eso, cuando encontré esta frase de la escritora, la soledad es mi mejor amiga, comprendí lo que quería decir y me obligó a ir de sus personajes solos a la conciencia de la creación literaria como forma de hallar en la soledad de la escritura y de la vida el desvelarse de una amistad. Por eso creo que puedo decir, al interpretar esta frase, que no solo la soledad marca a algunos de sus personajes y los lleva hasta el interior de sí mismos, es sobre todo la soledad de la autora la que constituye el punto de arranque de sus novelas. Es la radicalidad del sentimiento de soledad dentro de la escritora lo que posibilita dar vida a criaturas de ficción. Descubro así la fecundidad de un sentimiento y la feracidad de una emoción tan dramática como la soledad. Y vienen en mi ayuda algunas de las frases que me he encontrado en estos días en los que he estado acompañada por Sally-Sachs. Si al principio decía que la soledad es un sentimiento del ser humano consciente de sí, la frase de la escritora lo corrobora. Cito: el que no se aprovecha de su experiencia, buena o mala, no vive, solo flota. En una entrevista que le hizo Antonio Ayuso en el 2008. Y la soledad es parte de la experiencia fundamental del vivir humano. No hacer cuentas con ellas es sinónimo de flotar, es decir, mantenerse en la superficie de las cosas, como suspendida sin entrar en la riqueza de lo real. Hay un pasaje de su obra autobiográfica que permite entender este sentimiento arraigado en ella.
Este aprovechamiento de una experiencia muy marcada en la infancia se recoge en el capítulo titulado El piano cerrado, de Derribos, una obra publicada en 1981, es decir, cuando la autora tiene 64 años y decide recuperar algunos pasajes de su infancia y de su adolescencia. Son pasajes sueltos, retratos, experiencias que revelan una mirada aguda, pero también desenfocada de la niñez. Y así, ya sea en su torcedura o en su engrandecimiento, en la desproporción de los ojos de una niña. Y así la cuenta. La obra se subtitula Crónicas íntimas de un tiempo saldado. Y en el preámbulo la escritora dice que no quiere ser un estudio serio y exhaustivo de una época o de unos personajes, sino únicamente salpicaduras de lo que me impresionó, sentí y conocí cuando descubrí la vida. Fin de la cita. La escritora sabe que mucho de lo vivido se ha pulverizado, pero hay cosas que entre todos los derribos han quedado. Los retales del tiempo, que diría el poeta. Así lo dice Sally Sachs. Pero también el polvo, en su vaguedad, despide a veces destellos rutilantes, ramalazos de algo perenne que a lo mejor permaneció durante varias décadas en la oscuridad más completa. Y esto es lo que ella intenta salvar en su obra autobiográfica Derribos. Pues bien, una de las cosas que salva de entre el polvo es lo que se cuenta en este capítulo titulado El piano cerrado, y que coincide con una experiencia de soledad, en este caso la soledad de la Mercedes Sally Sachs niña, que experimenta por la ausencia de su madre y usa para la construcción de su relato el silencio del instrumento musical. No suena el piano porque la madre no está. Comienza el relato contando esa desazón de la niña nacida en tiempos de guerra que ha hallado siempre apoyo en su madre. Muchas veces me he preguntado hasta qué punto influyó en mi carácter el hecho de haber venido al mundo en plena guerra mundial. Sé que durante los primeros años de mi vida anduve siempre enfurruñada y que nada, salvo el amor de mi madre, me parecía digno de tenerse en cuenta. El apego a su madre no disolvió la sensación de inestabilidad de la niña. Y así, cita, fui adentrándome en la decoración de mi infancia, entre arbitrariedades sombrías, motivaciones oscuras y valoraciones recelosas. Y hasta tal punto llegué a sentirme inestable y rodeada de enigmas amenazadores que a veces sentía que bajo mis pies solo existía el vacío y que de un momento a otro yo iba a ser absorbida por él. Y la inestabilidad se hace más aguda cuando la madre desaparece. Empecé a notar su ausencia cuando el piano dejó de sonar. Mamá ya no toca el piano. Ni se escuchaban sus pisadas, ni era posible recobrar su voz, y todo se quedaba siempre a medias, como si faltaran manos para completar las cosas. ¿Dónde está mamá? Nadie contestaba. Nadie parecía escuchar la pregunta. Alguna vez me dijeron, no tardará en regresar, pero el regreso jamás se producía. Esta ausencia de la madre la hace sentirse como una mosca en una bañera, cosa que la empuja a más soledad. Mis únicas distracciones consistían en alejarme de los mayores, recorrer caminos desconocidos, descubrir caminos ocultos. Así todo, la única pregunta que jamás se satisfacía era la de ¿dónde está mamá? Y más aún, a veces me despertaba pensando, hoy regresará. Corría entonces al balcón del salón para verla llegar, pero lo único que veía era un hombre limpiando los raíles del tranvía, o algún perro callejero husmeando la acera, o al afilador a punto de hacer sonar su muela, o al trapero lanzando su patético gemido que sonaba a aullido. Y así pasa el tiempo, pero la tapa del piano seguía cerrada. El piano seguía siendo una especie de ataúd inmerso en desolaciones. Todo era familiar, pero todo era triste por culpa de aquella tapa cerrada. La intensidad de este relato no es que explique la soledad de sus mujeres, solas en la escritura, pero sí que nos da un punto de partida para entender ese aprovechamiento de la experiencia que la escritora recrea para no flotar, es decir, para no resignarse a vivir a nivel de la superficie. La obra de Mercedes Sally Sachs es muy amplia y dilatada en el tiempo.
Su primera obra se publica en 1940, tiene 24 años, y la última es de 2013, un año antes de su 97 cumpleaños, años con los que murió. Es decir, estamos hablando de 73 años de vida como escritora activa. En esos años publica 31 novelas, 3 colecciones de cuentos y algunos relatos sueltos, una obra de teatro, 5 ensayos, una autobiografía, además de numerosos artículos, prólogos, conferencias, etc. Ha recibido una crítica muy mediatizada por las ventas y los galardones, y la crítica académica le ha dedicado muy poca atención. Son escasos los estudios universitarios de su obra, y los que hay están firmados mayoritariamente por profesoras norteamericanas que buscan voces de mujer. En este sentido, me parece interesante el estudio de la profesora Phyllis Zatlin de la Rutgers University, que clasifica la variedad de sus tendencias y dice que hay obras de fantasía, de ambiente rural, de tema bíblico o teológico y de ambiente cosmopolita. A estas tendencias atenderemos y añadiremos una más, la de novela histórica. Ha sido galardonada con muchos premios. El más importante es el Premio Ciudad de Barcelona de 1956, el Planeta en 1975 con la novela La Gangrena, y en el 2009 recibe el Premio Novela Histórica Alfonso X el Sabio por la última novela que voy a comentar, que es Goodbye España. Estos reconocimientos no son los que le empujaron a escribir. Ella misma lo dice. La motivación de su escritura es otra. Yo no escribo para triunfar, dice Mercedes Sally-Sachs. Escribo para ayudarme a mí misma. Tal vez sea esta lealtad y compromiso consigo misma lo que la hace una escritora valiente. Fue vitalmente libre y, siendo hija de un republicano, lloró cuando el rey Alfonso XIII se marchó de España. Fue perseguida durante la Guerra Civil Española. Católica, no tuvo reparos en criticar la hipocresía y moralismo con el que se redujo la fe durante el franquismo. Perteneciente a la burguesía catalana, descendió a describir los infiernos de las clases trabajadoras. Mujer elegante y de clase alta, no sucumbió a hacer galas de mujer objeto. Estudió para perito mercantil y no dejó nunca de trabajar. Esta enumeración de distinciones habla de una persona recta en el pensar e idear, es decir, que intentó distinguir entre idea e ideología. Para ella la idea es exponer y ofrecer algo que pueda interesar, mientras que la ideología supone exponer e imponer un sistema. Esto, aplicado a su escritura, la hará libre de las estigmatizaciones de diversa índole, cuando su tensión fue la de no ser ideológica, sino crítica. Dice así: la ideología hay que mermarla, porque obliga al lector a que piense como el autor, y esto no es lícito. Pasando a sus obras, empiezo por la primera, Una mujer llega al pueblo, de 1957. Es una novela que cuenta una historia cruel, la de una mujer rota, humillada, violentada, maltratada y sola. La novela fue censurada. Dice Mercedes Sally-Sachs: lo absurdo del caso es que la premiaron y en cuanto la leyeron los censores de la época, la prohibieron desde la primera página hasta la última. Y añade: si alguien puede leerla ahora se dará cuenta de que mi denuncia de la dictadura era evidente. Pero se publicó y a no mucho tardar. Lo cuenta también ella. Afortunadamente, el editor francés Robert Laffont la contrató antes de ganar el premio porque su asesor la había leído y le pareció interesante. Y eso alegué cuando la prohibieron desde la primera página hasta la última. Eulalia es la protagonista de Una mujer llega al pueblo, una mujer joven que regresa a su pueblo en la costa catalana, llega muy embarazada y, siendo madre soltera, padece el rechazo violento, la humillación y el vilipendio de sus vecinos. El presente de la narración es muy breve, 2 días. En el primero se cuenta la llegada de Eulalia al pueblo. El segundo día se relata el nacimiento de su hija, día que coincide con la fiesta de los pescadores y gentes del mar, el 15 de julio por la Virgen del Carmen, el 16, ¿no? 16. He puesto 15, pero el 16. Y los acontecimientos hirientes que se relatan en esos 2 días de fiesta, que se interrumpen con desplazamientos hacia el pasado que van dándonos noticias de la vida anterior de Eulalia, respondiendo a preguntas que plantea el relato de esos 2 días. Las analepsis o flashback se transcriben en cursiva
o bien añaden información sobre la historia de Eulalia o nos aclaran circunstancias de su pasado o añaden aspectos que aumentan el drama de la protagonista. Y esto lo hace muy bien y es muy interesante porque las páginas en cursiva actúan como textos que abren expectativas o interrogantes que generan intriga en la obra. Una de ellas se refiere a quién pueda ser el padre de la criatura que lleva en su vientre. Todos en el pueblo creen que es el hijo del señorito, que viene de la ciudad y con el que Eulalia andaba durante los veraneos. Pero la verdad de esta cuestión que la protagonista niega se nos va dando con episodios que mantienen la curiosidad del lector y su anhelo de averiguar lo que pasó y, en cierto modo, la espera de que se haga justicia. El centro de la novela es Eulalia. Ella y su soledad ocupan el drama y lo hace con dignidad, porque su figura se va dibujando y no de manera introspectiva, sino a través de sus acciones. Su dibujo da peso a la obra. Mujer joven, huérfana de madre desde los 8 años, de padre alcohólico y con un hermano cobarde y sometido a una de las mujeres beatas del pueblo. Ha vivido siempre como una niña salvaje. La historia de Eulalia y su vuelta, como bien dice el título, es el centro de las casi 400 páginas de la novela. Todos hablan de ella, o se refieren a ella, o la insultan, o la envidian, o están enredados en su peripecia. Ya sean los habitantes del pueblo o los forasteros que llegan a pasar las vacaciones, pero cuyas historias se relatan para enaltecer o discrepar o nutrir la historia de Eulalia. Por eso la novela ha sido clasificada como perteneciente al realismo social. Y yo creo que se inscribe en un género que combina 4 ingredientes narrativos entretejidos de manera muy peculiar, y que son los siguientes: la crítica social, que es fundamentalmente lo que se ha dicho sobre esta novela, pero también hay componentes o elementos del sainete, del melodrama y de la tragedia. La crítica social es feroz. Ella misma lo dice en la entrevista que le hizo Ayuso en 2008. La escribí para señalar los estigmas de un régimen que no me gustaba, dice. La tragedia la desencadenan la hipocresía de las beatas, que se agrupan en una ridícula, si no fuese dañina, asociación denominada Damas de la Buena Conducta, Dabuco, que censuran lo ajeno y retuercen los preceptos morales para dominar. Los ricos, que llegan de la ciudad porque han comprado el Cap Negre, son los dueños y a la vez son banales, juegan con las personas, explotan y se acomodan como buenos burgueses a su infelicidad. El anarquista del pueblo se ahoga en su propio odio. El alcalde solo busca su propio beneficio y se aprovecha de los sentimientos de una chica deforme para obtener su herencia. El mosén o cura del pueblo es un hombre bondadoso pero medroso y atado a un ama que lo tortura y lo incapacita. La prostituta veraneante que finja ser la defensora de la pureza y la virginidad. La pobreza y el desarraigo lleva a la violencia, el alcoholismo, destruye a las familias, las mujeres o dominan con una beatería fingida o recurren al suicidio, y así por su orden. Esta serie de componentes combinados dan el resultado que la misma escritora describía cuando señalaba que quería poner los estigmas de una sociedad terrible y lo hizo disfrazando la tragedia que expongo con situaciones entre grotescas, jocosas y divertidas. Este componente de sainete se basa en el choque entre los que llegan a esta aldea de la costa catalana en los años 50 para pasar las vacaciones a la orilla del mar. La llegada de familias burguesas de la ciudad y de turistas extranjeros choca extraordinariamente con las costumbres de los pescadores que habitan el pueblo. Desfila el alcalde, el mosén, la familia anarquista, el médico, el boticario, el judío, el pregonero, la prostituta, las beatas, la telefonista Radio Macuto, la criadita Rosita, difusora de enredos y cotilleos, los pescadores y los ganaderos. El choque entre dos mundos da a la obra ese tono de sainete. Es un collage que se hace inverosímil en ocasiones. Los personajes del pueblo se presentan con algunos rasgos caricaturizados y cada uno está definido por costumbres o alocuciones que se repiten cada vez que uno de ellos entra en acción. Otros rozan lo melodramático y lo grotesco, desde el episodio en que Eulalia vomita en el escote de una de las ricas del pueblo, pasando por la borrachera que coge porque no tiene donde caerse muerta, y durante la que será abusada a la pseudo-manifestación desatada que alienta el sordo porque se siente traicionado, o las inocentes conversaciones que mantiene el mosén Roque con el cardenal Spellman. Eulalia vuelve. ¿Y por qué vuelve?
La cuestión no se resuelve. ¿Es porque no tiene dónde ir? ¿Porque quiere volver a ver a su viejo amor? El caso es que Eulalia llega y su presencia enciende las iras, desata los odios y retrata a un pueblo esclavo de su hipocresía, tiranizado por su instintividad, aprisionado por sus prejuicios. Eulalia es el chivo expiatorio de una sociedad que se desangra y que Joanet, el pescador amigo de Eulalia, es la voz que se atreve a describir como la crueldad del pueblo. El pueblo no cambia después de la tragedia de la soledad de Eulalia, no parece traer ninguna solución. Las damas de buena conducta siguen con sus consignas, los ricos con su indiferencia, los mezquinos con sus cosas, los cobardes se esconden. La profundidad de la tragedia ocurrida es el punto más oscuro del pueblo, la cueva. Deja ver dos grietas, dos novedades. La cueva es donde muere Eulalia. Deja ver dos grietas, dos novedades, dos transformaciones. Las lágrimas de Mosén Roque y el cambio del anarquista Nandet. Son los dos únicos personajes que cambian y que se transforman a lo largo de la obra. La soledad de Eulalia desvela a los habitantes del pueblo y si la mayoría optan por el abandono, el juicio y la condena, hay dos personajes, el cura y el anarquista, que cambian con la historia de Eulalia. Sally-Sachs nos relata las conmovedoras lágrimas de Mosén mientras celebra una misa por Eulalia en la iglesia del pueblo. Además, nos cuenta el gesto que podría parecer insignificante, pero que en un personaje temeroso es una auténtica proeza. Despide a su inmisericordia ama. Por su parte, Nandet, el anarquista, descrito como un personaje que solo odia, al final se reconcilia con su hijo, con el trabajo y consigo misma. La segunda obra que quiero comentar es la novela histórica Goodbye, España. Relata la soledad de la reina Victoria Eugenia de Battenberg, esposa de Alfonso XIII. La novela está contada en primera persona, es decir, es la reina la que cuenta su historia. Eso nos permite explorar de la mano de la narradora sus pensamientos y sentimientos. La historia se recrea emulando una especie de diario que la reina, ya anciana, cuenta al hilo de su regreso a España después del exilio forzoso tras la abdicación de Alfonso XIII y tras la proclamación de la Segunda República en 1981. Victoria Eugenia cuenta su viaje de 5 días. De hecho, la estructura del libro por capítulos consiste en esas 5 jornadas, del 7 de febrero de 1968 al 11 de febrero de ese mismo año. Es decir, el viaje se produjo gracias a un permiso especial concedido por Franco para que la reina pudiese asistir al bautizo de su bisnieto, don Felipe de Borbón, príncipe de Asturias. No tuvo carácter oficial el viaje, no lo permitió Franco, y así toda la reina fue aclamada en las calles. Volvía a su querida España tras 37 años de exilio, pero la duración del viaje no podía ir más allá de esas 5 jornadas. La voz de la reina va contando sus impresiones y recuerdos durante los 5 días que permanece en Madrid. El viaje desde Niza, la llegada en avión, el hospedaje en el Palacio de Liria, sus visitas secretas por Madrid. Y al hilo de lo que va viendo, recuerda. Nos encontramos de nuevo con una novela que se estructura en 2 tiempos, presente y pasado. En el presente se nos ofrecen las reflexiones generales sobre el sentido de la historia, sobre la vejez, el paso del tiempo, la soledad, las novedades de un país del que salió exiliada por fuerza. Y el tiempo presente aparece atravesado por los recuerdos del pasado. La infancia con la reina Victoria, el noviazgo y la boda con Alfonso XIII, la conversión al catolicismo, las constantes intrigas y engaños del palacio, y especialmente las del marqués de Viana, el brutal atentado cometido por el anarquista Mateo Morral el día de su boda, la Primera Guerra Mundial, la traumática salida del país tras la proclamación de la República, el terrible estigma que transmitió a 2 de sus hijos y que acabó con sus vidas, las reiteradas infidelidades de Alfonso XIII, la vida en el exilio, la enfermedad y la muerte de sus hijos. Es la novela de una soledad. Su diario comienza con el deseo de recuperar la vida perdida. Ya no me importa que mi llegada a España pase inadvertida, que la nobleza me ignore y que el recuerdo de una mujer que estuvo a punto de perderlo todo el mismo día que fue nombrada reina se haya esfumado en la brevedad de un siempre doloroso e implacable. La cuestión es regresar.
percibir alientos españoles, aunque sean escasos, recuperar sus cualidades y sus defectos, sus fobias y sus filias, respirar el aire de la sierra para desintoxicarme de extranjerismos. Eso es lo que me motiva, saborear el fruto del árbol de la vida después de haber probado la manzana del mal. La fingida autobiografía nos confirma que no logró lo que buscaba. Las emociones que predominan en ella son las del cansancio. Me noto cansada. Tengo el cansancio de los recuerdos que duelen, de los esfuerzos que se deben hacer para encubrir y disimular, todavía presa de ese manojo de sombras que se empeñan en ser realidades actualizadas y convertirse en hechos presentes. No solo el cansancio, también el fracaso. Una desagradable sensación de que todo en mi vida ha sido un constante fracaso. Y así hasta los aplausos de la acogida del pueblo madrileño le devuelven su soledad a la reina. ¿Por qué me aplauden? ¿Por haber sido reina? ¿Por mantenerme viva? ¿Pueden ni siquiera sospechar la cadena de dolores que fue jalonando mi existencia? ¿Qué saben de esta pobre anciana que agradece con sonrisas una acogida calurosa? Las miradas que me rodean solo captan lo que capta una máquina fotográfica. Ninguna de ellas se adentra en lo que se oculta en el retrato articulado que están contemplando. Nada ni nadie acompaña a la reina en su soledad. Por eso al final del relato el tono tiene la amargura de la resignación. Cito: nacemos insatisfechos, queremos lo imposible, luchamos por conseguirlo y nos defraudamos si lo conseguimos. Pero todo iguala y apacigua cuando las pasiones se aplacan y las luchas se debilitan. Es una resignación que busca en el más allá lo que no ha encontrado la reina en el más acá. Por eso la reflexión final es terrible, apela a la mentira de todo lo terreno. Dice la reina: nada es verdaderamente real en las realidades humanas. Todo tiende a ser ficción. Todo se reviste de una importancia que no tiene y que en cuanto se descuida se convierte en aire. Para llegar a una verdad más allá. Adiós mundo, adiós tierra, adiós intenciones gratas o ingratas, dolorosas o amables. Goodbye España. Por fin voy a entrar plenamente en este estado lleno de una luz radiante propia de la verdad que nunca se acaba ni se transforma en mentira. La experiencia parece que está fuera de la vida. Cosa muy distinta se relata en la novela El declive y la cuesta de 1966, la tercera novela que voy a comentar. La novela fue escrita por Sally Sachs al perder en accidente a su hijo de 21 años. A este episodio autobiográfico se añade otra referencia. La escritora se inspira en un personaje evangélico, la historia del buen ladrón, visto desde la perspectiva de la madre doliente que asiste a su crucifixión. La protagonista se llama Eva y la novela consiste en acompañar el dolor de una madre judía que pierde a su hijo. De hecho, la dedicatoria une las dos historias, la personal, la de Mercedes Sally Sachs, por la pérdida de su hijo Miguel, y la de Eva, la madre del buen ladrón, que se hacen una. Dice así la dedicatoria: a mi hijo Miguel, que también conoce ya los secretos de Eva. La soledad de una madre es la que une a la escritora y a la protagonista. La novela está estructurada en dos partes. En la primera parte, la familia de Dimas, el buen ladrón, va dibujándose resueltamente. Destaca la figura grandiosa de su madre, Eva, afligida por una maldición que cayó sobre el niño al nacer. Nos sumergimos en las costumbres y en la mentalidad de los judíos observantes que esperan al Mesías. Exploramos los corazones de los personajes, sus pliegues más oscuros y sus horizontes más luminosos. Sally Sachs compone una trama en la que va aflorando poco a poco, aquí y allá, puras alusiones, la figura del profeta. Dimas se marcha de casa para cumplir sus sueños y colmar su ambición. Eva queda viuda en casa. Solo la sostiene el recuerdo de su hijo querido y la esperanza de poder volver a verlo. La noticia cae sobre ella como un martillazo. Han prendido a Dimas por sus crímenes y va a ser condenado junto a Gestas, tal es el nombre del otro ladrón que será crucificado en el Gólgota. No lo creen, ella y los acompañantes de Eva. No lo quieren creer. Dimas no.
Eva se arma de valor para ir a la cárcel a visitar a Dimas, detenido entre malhechores. Va a cumplir por fin su anhelo. Va a ver a su hijo querido. La prisión es hedionda, asfixiante. Qué burla de la vida, qué desengaño frente a todas las imágenes idealizadas que tiene Eva sobre aquel reencuentro. Pero Dimas está cambiado, de forma extraña, y él habla también del profeta. Manda a su madre que lo conozca, que lo busque, pero es que a él lo han detenido también y lo van a juzgar. Qué desilusión, qué amargura, qué soledad. Si fuera un profeta verdadero, no lo habrían podido apresar. Así acaba la primera parte. En la segunda entramos de lleno en el proceso de Dimas y del profeta Galileo. Allí aparecen los otros personajes bíblicos: María, Juan, Judas, Pedro, Pilato, los sumos sacerdotes, Nicodemo, José de Arimatea, Simón de Cirene, las mujeres. 2 detenidos, Dimas y el profeta. 2 madres, Eva y María. 2 recorridos diferentes, como paralelas, como líneas paralelas que nunca, o que parecería que nunca se encontrasen. Se recrea la pasión, la flagelación de Dimas, la flagelación del profeta, el olor de la sangre que corre por la columna abajo, los huesos que crujen, las muñecas desolladas, la espalda desgarrada por las puntas metálicas del látigo. La dureza de las descripciones es similar a las posteriores de Mel Gibson en su Pasión. Dimas ha conocido al profeta. Eva no entiende el cambio que este Galileo ha provocado en su hijo. Tampoco entiende a la otra madre, la madre del profeta. Ella no insulta, no blasfema, no odia, no se rebela. Es como su hijo, que no abría la boca, como cordero llevado al matadero. Es irritante, el profeta no actúa, es más, ni siquiera habla, no dice nada. ¿Así va a salvar a Dimas?, piensa Eva. ¿Y este es el que iba a salvar a todos los hombres? La soledad de Eva jalona la primera parte. Es la madre de un judío proscrito. Cito: se limitaba a esperar en casa, únicamente salía al amparo de la noche oculta en su manto, rehuyendo el encuentro de las vecinas para que no se vieran obligadas a negarle el saludo. Su soledad es la que nace del dolor. Era como si el mundo entero se alzara contra ella para derrumbarla, para dejarla aplastada con su dolor, para adherirla a él a fuerza de insultos. Únicamente quería abrazar el dolor de Dimas, un dolor sin límites que no podía preverse ni explicarse. Es también la soledad del aislamiento. Se notaba acorralada, metida en una jaula que fuera a precipitarse en el vacío. Y cuando puede ver a su hijo en la cárcel, Dimas, por todo consuelo, le habla del profeta. Esto le hace sentir aún más la lejanía de Dios. Cito: el azul del cielo la hería. Dios estaba cada vez más lejano en aquella inmensidad lisa y vacía de nubes. Le parece un idiota Dios. ¿Podría ser amor aquella sumisión absurda, aquella aceptación total del odio ajeno? Si era efectivamente un justo, ¿por qué Dios no ponía fin a aquella tortura? Y viendo que María recoge la sangre de su hijo, piensa desesperada en que la sangre no besa, ni acaricia, ni habla, y le dice con el pensamiento a María: la sangre nunca podrá llenar el hueco de tu vida. A pesar de la incomprensión, se pinta de manera sutil en el corazón de Eva primero una pregunta sobre la madre del profeta: ¿cómo habrá podido soportar tanto dolor? Después vislumbra en la madre una soledad distinta. El manto de María se había resbalado hacia los hombros y la luz de la luna blanqueaba su cabello. Su cara destacaba entre todas. Era un rostro plagado de soledad. Tenía una soledad agresiva y distinta. Venía de algún lugar extraño y remoto, más allá de la incomprensión y de la injusticia. Era una soledad que dividía, que delimitaba, que alzaba una muralla entre ella y el resto de las soledades. Y llega a buscar los ojos de María. Eva buscaba los ojos de María para que le aclarasen aquel dilema, pero María tenía la mirada puesta en su hijo y era imposible asimilar la respuesta. Lo miraba como si lo estuviera bebiendo, sin lágrimas, con un llanto seco y absorbente. Eva logra cruzar unas palabras antes de que su hijo muera, y Dimas le dice la compañía que necesita. Escucha, madre, intenta comenzar otra vez, decía él. Intenta borrarlo todo y buscar la verdad. Y miraba hacia lo alto del Gólgota, allá donde los verdugos crucifican al Nazareno.
Cuando la encuentres, ya nunca estarás sola. ¿Me oyes, madre? Y así llegamos a las conclusiones. Se ha podido comprobar que la soledad es factor esencial en la construcción de los personajes femeninos en la obra de Sally Sachs. En la primera novela se presenta la soledad a la que se aboca un personaje. Eulalia es víctima de una injusticia que la condena a una soledad trágica, una soledad radical que obliga a los personajes que la rodean a decirse, ya sea a través de la compasión y el cambio o, en la mayoría de los casos, a recluirse en su crueldad y en su mezquindad. La soledad empuja a una toma de posición, pone los corazones al descubierto. Y es así en Una mujer llega al pueblo. De un modo distinto, la soledad de la reina Victoria, Eugenia, le lleva a resignarse. Tras las circunstancias padecidas, se siente excluida del banquete de la vida y espera la vida futura. En tercer lugar, la soledad de Eva es la de una madre que pierde a su hijo y en su camino de soledad encuentra a otra madre en circunstancias casi idénticas a las suyas. Esa otra madre, la María bíblica, le muestra el modo de vivir la soledad acompañada. Se trata, en el tercer caso, de la soledad más radical, la de una madre que ha perdido a un hijo, y también la respuesta más decisiva, la de un Dios que promete vida más allá de la muerte. Diferentes formas de vivir la soledad de una autora que hablaba de esta emoción como su mejor amiga. Gracias. Muchísimas gracias, Guadalupe, por esta excelente conferencia en la que tan vívidamente hemos visto la relación entre lo biográfico de la autora y su obra. Especialmente me ha resultado conmovedor con el último caso. Bien, pues yo creo que tenemos un hueco para un turno de preguntas, así que estamos abiertos a intervenciones. Bueno, mientras tanto, mientras anima el resto, a mí, en la primera de ellas, de Una mujer llega al pueblo, me ha recordado mucho he pensado en los hermanos Villalonga, de los que no hemos hablado todavía en este congreso, y estaba pensando tanto en Muerte de una dama, no sé si es el título exacto, como de Miss Giacomini, que los dos son también feroces, como crítica a la sociedad pacata, un poco moralista y mojigata de la época. Pero yo no sé, porque no he tenido la suerte de leer Una mujer llega al pueblo, pero pensando en la de Lorenzo Villalonga, de Muerte de una dama, que te da la sensación de que se le nota que es una novela de juventud en el sentido de lo despiadado que resulta en la crítica. Es decir, que critica a los moralistas cargándose de un moralismo incluso peor todavía, ¿no? Es decir, que esa falta de comprensión de lo humano, al menos yo lo vi en Muerte de una dama, que es divertidísima, que es venenosa hasta decir basta, pero que le falta esa cosa de haber caído. Es decir, esa necesidad de piedad que te dan los años y saber que de ejemplar no tienes nada, ¿no? Entonces, no sé si pasa esto en Una mujer llega al pueblo, si es igualmente despiadada o no, como esta que te decía de Villalonga, porque la otra, Miss Giacomini, que es divertidísima, pero la hace desde un sentido del humor y de una lejanía que no cabe hablar desde esta perspectiva. Sí. Es un caso curioso el de esta novela, Una mujer llega al pueblo. La verdad es que la crítica toda ha insistido sobre todo en la crítica social, que es verdad que ella lo dice. Yo quería señalar cosas que no me gustaban del régimen, ¿no? Que su padre era republicano y era muy crítico y ella, en cierto modo, también está de acuerdo con esta serie de cosas. Pero lo hace de una manera muy singular, porque la figura de Eulalia casi está oscurecida, no se ve nada de su psicología, simplemente arrastra su tragedia, que es como la víctima expiatoria de todo el odio de todas las instancias. Y, sin embargo, todas esas instancias que odian al punto neurálgico, a la víctima expiatoria, son descritas de modo como si fuera un sainete. Es decir, son figuras casi de guiñol o caricaturizadas, con rasgos muy extremos. Entonces, a mí me sorprende que la crítica haya señalado fundamentalmente la crítica social, cuando el tono de la obra, aunque lleva implícita una tragedia final,
que está muy mirada desde fuera, ya te digo, porque no hay un reflejo psicológico como luego habrá en otras novelas, como la que hemos visto de Goodbye España, que es las reflexiones de la reina Victoria Eugenia, o incluso en El declive y la cuesta, que se nos dan todo el pensamiento y las reacciones de Eva, la madre del buen ladrón. Aquí la figura está oscurecida en su psicología y lo que interesa es ver todas esas fuerzas que ante un hecho tan terrible como es la injusticia contra una mujer, todas esas fuerzas se desatan de una manera salvaje, de una manera hiriente, excepto estas dos figuras que ahí tiene su belleza, y además me gusta que las dos figuras que salva Mercedes Salisac sean precisamente el Mosén Roque, que es un cura de pueblo, de misa y olla podríamos decir, ¿no?, que sin embargo tiene una especie de monólogo interior con el cardenal Spellman, al que ha leído mucho y lo lleva casi en la conciencia. Entonces cada vez que se encuentra en una situación difícil le pregunta al cardenal Spellman y le dice: ¿pero y tú qué harías en esta situación? Porque yo no sé qué hacer. Si tú estuvieras en esta situación, creo que tampoco serías tú capaz de reaccionar de una manera diferente, ¿no? Entonces es una especie de compañía escondida que se va fraguando dentro del Mosén Roque, que está además atado a una ama que es una de las más sibilinas y terribles personajes dentro de la obra. Y lo verdaderamente tierno es en esa misa final que se describe. Mosén Roque ha logrado por fin deshacerse del ama de cría que está influyendo terriblemente en él, porque está atado de pies y manos a toda una serie de componendas, de prejuicios, de cosas hechas en las que no es libre, pero al final sus lágrimas en esa misa, que además solo ve el monaguillo y que casi nadie más ve, son como el homenaje a esta mujer que ha sufrido. Por un lado el cura y por otro lado Nandet, que es el anarquista del pueblo, que se le pinta inicialmente también como una figura caricaturesca, o sea que sus rasgos están muy esencializados y muy exagerados. Solo odia, se deja arrastrar porque ha perdido a su mujer víctima de una tuberculosis, no trabaja, organiza todas las trapisondas que puede, deja de limpiar la casa, vive en una situación lamentable. Y sin embargo, al final, Eulalia genera algo en él, esa injusticia radical que le hace salir de la esclavitud del odio, ¿no? Me resulta curioso, ¿no?, porque son como las dos figuras, la del anarquista y la del sacerdote, son dos figuras que representan la relación con el infinito, dos posturas diferentes, lógicamente, ¿no? El sacerdote sabe que su vida depende de Dios, depende del infinito, y el anarquista, por otro lado, es el que busca el infinito, ¿no? Y son esas dos figuras las que salva a Mercedes Salisac. Entonces, bueno, es una novela compleja. Hay momentos en que uno se ríe, aunque son sonrisas que, teniendo ese trasfondo trágico, son sonrisas que un poco se hacen agrias, se hacen amargas, ¿no? La representación, por ejemplo, de los ricos, de los burgueses que han comprado el Cap Negre y que están vinculados en cierto modo a la personaje protagonista, también son terribles, ¿no? Porque es la descripción de una sociedad que Mercedes Salisac conocía muy bien, que está muy bien representada en La gangrena y en otras novelas más cosmopolitas, ¿no? Que no he elegido ninguna de ellas porque personalmente me atraían menos, ¿no? Entonces uno al final, la obra de Salisac es tan enorme, tan amplia, que tenía que señalar ciertas cosas, ¿no? Pero el mundo de los entresijos de la burguesía, la descripción es terrible también. O sea, es verdad que no deja títere con cabeza, en esta obra. Yo pensaba que alguien tiene que hacer un estudio girardiano de la novela, porque lo del chivo expiatorio, sí, el mecanismo, a ver, sería curioso. Rafael. Gracias por esta estupenda ponencia que a mí me ha revelado muchas cosas de una autora de la que puedo decir que prácticamente no he leído nada, pero que sin embargo, claro, pues su figura literaria, incluso social, pues trasciende, de manera que es conocidísima, incluso aunque no se la haya leído. Por eso que aunque no la haya leído mucho, sé algo de su vida, porque todo el mundo sabe algo de Mercedes Salisac,
pues me lleva a hacerte la siguiente pregunta, consideración, que espero sea bien entendida, ¿no? A mí me parece una mujer tan absolutamente característica de su medio social y de su entorno político-social, que no me extraña que cuando se plantea la aventura literaria tenga que compensarla con, digamos, una novela como esa, de esa dureza hacia su propio medio, ¿no? Me explico, porque has comentado en varias ocasiones su padre era republicano, ¿no? Su padre era republicano al estilo de los republicanos de la alta burguesía, ¿no? Que no tiene nada que ver con ese republicanismo que triunfa precisamente en Barcelona. Ella, con su familia, sale huyendo de la Barcelona republicana y se refugia ¿en dónde? En San Sebastián, en donde se refugiaban todos los que iban huyendo de la alta sociedad, que iban huyendo de la España republicana. Y allí está ella, donde tiene un matrimonio, creo que bastante feliz, con 5 hijos, tal, y donde después, cuando vuelve a Barcelona, pues lo que le espera pues es pues un mundo en el que ya se desenvuelve magníficamente, una mujer bella, una mujer elegante, una mujer con dinero, que además pues vive propiamente de rentas, de edificios en el ensanche, etcétera, etcétera. Todas estas son cosas que se saben un poco de ella, ¿no? Y que a mí me parece sintomático que cuando se pone a escribir, pues tenga que hacer una novela tan dura, pues precisamente con todo lo que ella representa, ¿no? Yo creo que hay un mecanismo pues casi psicológico de compensación, ¿no? Es decir, ella es parte de ese mundo que ella está denunciando de esa manera tan feroz, pero como bien decía, por lo que has contado, ¿no? Y como bien decía José María, pues no parece que ella haga el menor esfuerzo, pues digamos, de autoinculpación, ¿no? Todos los culpables son todos los demás, ¿no? Entonces, a mí me resulta sintomático de todo un sector de la intelectualidad burguesa, que yo he conocido de otra manera en Andalucía. Es decir, toda la alta burguesía, que en Andalucía es además aristocracia, generalmente es progre, desde hace muchos años. Y precisamente casi todos los hijos de gente que se beneficiaron mucho del franquismo, de gente que luchó, por supuesto, en el bando nacional, etcétera. Todos estos, la siguiente generación, son gente muy progre, ¿no? Por supuesto, defienden a ultranza todos sus privilegios. Eso no quiere decir que se hagan, pero muchísimos de ellos estuvieron en el Partido Comunista, que abandonaron oportunamente, todos viven fabulosamente, pero todos pues son no solamente ya demócratas, eso por supuesto, eso lo somos todos, sino además notoriamente progres, ¿no? Entonces no sé si hay un poco de esto en la figura de Mercedes Salisach como también representante de esa burguesía catalana que por otra parte pues conocemos también, ¿no? Por tantas cosas, ¿no? No lo sé exactamente, probablemente sepas más tú sobre, o sea, sé que era muy amiga de Lara, ¿no? El editor, y que eso le abrió una serie de puertas y que era guapísima. Decían que era tan guapa que tenía un ojo distinto, un ojo de cada color, ¿no? O sea que no, eso es lo que se decía siempre de ella, ¿no? Y que desde luego estaba en los círculos burgueses, pero de alto nivel y de clase social alta. A mí me ha interesado, sin embargo, más explorar esa faceta que me parece que es mucho más radical en ella y más humana y que genera su mejor literatura. Si soy sincera, La gangrena, que es el Premio Planeta en 1975 y que se vendieron miles y miles de copias y que se tradujo a tantas lenguas, sin embargo, me parece que es una novela, bueno, donde el personaje protagonista y todos esos capítulos que se van relacionando cada uno con una mujer y cómo utiliza a cada una de las mujeres y cómo describe a cada una de las mujeres desde la perspectiva del personaje protagonista, me han gustado mucho menos, ¿eh? Entonces, todo ese mundo aristocrático, cosmopolita que ella refleja en algunas de sus novelas, me parece que muestra menos la Mercedes Salisach de verdad que se ve en estas 3 novelas, ¿no? Tiene otra faceta muy interesante que no he podido comentar, de una serie de novelitas cortas, como por ejemplo Más allá de los raíles,
que es un diálogo de un personaje la víspera de casarse, que se ha emborrachado y está pensando en que al día siguiente tiene la boda y que se va a casar. Entonces tiene una especie de visión, que son relatos fantásticos, que no sé de dónde salen. O sea, Mercedes Salisax es todas sorpresas. Y baja del tranvía, se encuentra una niña y esa niña es como una especie de alter ego, pero de su conciencia, y acaba matando a esa niña. Es un relato fantástico, pero verdaderamente extraño. Esa, igual que El cuadro, que es también una de sus novelas cortas que escribe al final de su vida, que son estas transposiciones fantásticas donde parece que la conciencia, incluso la personalidad de Mercedes Salisax se desdobla en personajes que representan sus luchas internas. Y estas luchas sí me han parecido muy interesantes, más que la descripción. La crítica también dice que, que por ejemplo no tenía ni idea de la vida rural o de los pueblos catalanes, que entonces una mujer llega al pueblo no es una novela que tiene la facilidad para describir el mundo de lo urbano, ¿no? Sino que era una mujer más cosmopolita. No lo sé, a mí me ha interesado más esta faceta y es la que un poco he querido desarrollar, ¿no? Ya está. Muchas gracias por su esclarecedora y sugerente intervención que nos anima enormemente a profundizar en la lectura de sus obras. Yo quería hacerle 3 preguntas en una respecto a la heroína de Betulia, su obra de teatro. Entonces, la primera de ellas era si el rasgo fundamental con el que construye la figura de Judith es también la soledad. En el caso afirmativo, si se asemeja fundamentalmente... No lo he leído. Bueno. Creo que tengo dos estanterías enteras en mi biblioteca, gracias a una profesora que fue catedrática de aquí, María Dolores de Asís, que me donó parte de su biblioteca y era una gran lectora de Mercedes Salisax. Entonces tengo 2 estanterías llenas de obras de Mercedes Salisax, pero esta no la tengo. Y bueno, y no me hubiera dado tiempo, no me hubiera dado tiempo porque verdaderamente escribió muchísimo, muchísimo. Era una trabajadora incansable. Bueno, será interesante averiguar si efectivamente puede asemejarse a una de las 3 protagonistas, a Eulalia o a Eva, que puede tener un poco de las 2 fundamentalmente. Lo leeré, acojo Gracias. Su sugerencia. Una cosa interesante sobre la recreación del relato bíblico es que, bueno, mi maestro siempre lo decía, Jiménez Lozano siempre decía que a él le habían castigado precisamente por escribir textos que fueran una recreación de lo bíblico, porque se considera que lo bíblico, no sé, se identifica inmediatamente la recreación de pasajes bíblicos, cuando en el mundo entero, ¿no? La recreación de un texto tan rico como la Biblia, que permite además, precisamente por la sobriedad y la austeridad del lenguaje de la Biblia, permite tantísimas recreaciones que en todos los países de nuestro entorno se ha recreado, aquí parece que está estigmatizado, ¿no? Entonces, el declive y la cuesta, y por lo que me dice también la obra, si hay una Judith, no lo sé, si hay algún personaje bíblico, un poco desarrolla estas posibilidades, ¿no? De episodios del texto bíblico. En el declive y la cuesta se relata toda la pasión. Yo he dicho en algún momento determinado que me recordaba a la pasión de Mel Gibson en la descripción terrible, por ejemplo, del expolio y de cómo latigan a uno y a otro. Y además lo hacen 2 tiempos. Se va demorando, que a mí hay a veces que hasta tenía que cerrar el texto, ¿no? Porque se va demorando en la descripción de todos los detalles y además lo hace por duplicado, porque esta duplicación de el buen ladrón y el Galileo, el profeta, ¿no? Y María y Eva permite que se vaya reduplicando la historia y se vaya, no sé, como excavando más en el horror de lo que supuso la pasión. Me interesaba esto del aspecto bíblico porque es una rara avis. O sea, parece que nosotros tenemos prohibido volver sobre el texto bíblico, ya incluso de una manera literaria, ¿no? En apreciar el texto y las posibilidades que tiene. Siempre, bien,
Nada más quería decir esto. Nada, muchas gracias por la conferencia. Yo quería aportar, por lo que ha dicho Rafael, mi familia, soy de Barcelona, conocía mucho a Mercedes, yo me he carteado con ella, le pregunté cosas de escritora y así en su última faceta, y puedo certificar que fue una mujer que para nada por lo menos en su última época, se aprovechó de su situación. Tuvo un matrimonio muy duro, se separó. Su nuera se suicidó, se tiró por la ventana. Tuvo una situación que aparentemente parecía muy feliz, muy desahogada. Vivía en una casa estupenda enfrente del Hotel Majestic en Paseo de Gracia, pero era una trabajadora nata. Decía que cada novela le podía llevar 2 años, en cambio nosotros lo leíamos en una semana. Y yo creo que el tema de la soledad, pues ella personalmente lo debió vivir bastante, aunque aparentemente tenía una familia grande, se apoyaba mucho en esta nieta, pero era una familia muy complicada y entonces ella iba un poco por libre, pero seguramente sentía esta soledad porque era rebelde. También me recuerda, sin tener nada que ver, lo que hablábamos ayer de la novela Nada, ¿no? O sea, que es gente muy rebelde por dentro, muy artista, entre comillas, entonces no son entendidas en el mundo y por eso sufren esa soledad frente a su época, ¿no? Sí, muchas gracias. Es cierto, no he entrado en el tema de los matrimonios rotos, los amores imposibles, los amores... pero es una constante en toda su obra, ¿no? Que sería otra faceta de la soledad. ¿Qué hay de autobiográfico? No, eso siempre es muy difícil de delimitar, ¿no? Porque la obra literaria siempre es una cosa distinta a la vida, aunque se nutre de la vida y vuelve hacia la vida, ¿no? Pero es verdad que este tema está muy presente. Y te agradezco los comentarios. Yo, Alejandra, la nieta, que tiene una rendida admiración por ella, la conocí porque vino a Ediciones Encuentro a ofrecerme la publicación del Declive y la Cuesta. Bueno, ella quería reeditar todas las obras de Mercedes Salisachs. Entonces, bueno, yo empecé por el Declive y la Cuesta, que fue la que ella me ofreció en aquel momento y me pareció un magnífico texto y por eso la publicamos en la editorial, ¿no? Pero sí que me parece que Alejandra ha intentado un poco custodiar todo el patrimonio de su abuela, ¿no? Yo tengo una curiosidad. En alguna novela, en algún trabajo suyo, el protagonista es un hombre y habla ella a través del hombre. Sí, La gangrena. ¿En La gangrena? Sí. Lo que pasa es que el protagonista es uno... Bueno, hay muchas otras novelas también. El cuadro, el personaje protagonista es un niño entrañable que no tiene padre y solo tiene el cuadro, que es el recuerdo. Su madre en un momento es una madre soltera, parece. También hay muchas madres solteras en la novela de Mercedes Salisachs. Las novelas de Mercedes Salisachs, le dice en un momento determinado, si esta es la imagen de tu padre, y entonces es todas las conversaciones que tiene el niño con su padre, con ese cuadro, ¿no? Es una novelita corta, pero que es una joya. Y La gangrena, que es la obra más famosa de Mercedes Salisachs, el protagonista es Carlos Dodero, que es un... Es que siempre me ha llamado la atención la curiosidad y siempre pregunto a todos los escritores, usted siendo, por ejemplo, mujer, ¿cómo sabe cómo piensa un hombre? Y viceversa. Y nadie me contesta, nadie sabe. Me dicen, bueno, yo pregunto a mis amigas. Es imposible hacer eso. Bueno, era una curiosidad. Muchas Yo gracias. creo que la escritura misma significa el volcarse en la alteridad. O sea, es decir, crear un personaje, darle vida a un personaje significa un desplazamiento, ¿no? Es verdad que desde uno mismo, pero no es el yo lo que estás reflejando, sino que es el diálogo con un tú, con otra figura que de repente se te impone y cuya historia te va contando y te va llevando a diferentes sitios, ¿no? En ese sentido, me parece que si hay un desplazamiento, ya sea un personaje femenino o ya sea un personaje masculino, ya sea un anarquista, a un cura, ¿no? Es decir, hay muchos tipos de personajes hacia los que uno se desplaza.
me viene a la cabeza lo que decía Miguel Delibes. Miguel Delibes, cuando le dan el premio Cervantes, tiene un discurso muy triste, por un lado, que dice cuando me preguntan que cuál es mi vida, pues les pregunto que no sé qué contestar, porque mi vida, ¿cuál es? ¿La de Carmen Sotillo, la del Bedel Lorenzo o la de...? O sea, y va haciendo un elenco de todos sus personajes. Es decir, que el escritor pierde la vida dando vida a sus personajes, ¿no? En este desplazamiento uno puede dar vida a Carmen Sotillo o a Mario, su marido, ¿no? En 5 horas con Mario, o a Lorenzo, el Bedel diario de un cazador o de tal cual, ¿no? O sea, en ese desplazamiento uno puede... Se les da la carne a los personajes. Sí, sí. ¿Listo? ¿Nada más? Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, Guadalupe. Hacemos un descanso para el almuerzo y nos vemos de nuevo a las 5 con Armando Pego. Muy bien, muchas gracias. Gracias.